El día de hoy vamos a reaccionar a un video que es 5 cualidades de Acuario que lo hacen inigualable. No sabemos con qué nos vamos a esperar. He querido reaccionar a este video junto con todos ustedes para ir dejando los comentarios, y yo, como pertenezco al signo Acuario, vamos a ir reaccionando y qué nos dicen en este video. Comenzamos. Cualidad número 1. Innovadores y visionarios. Una de las cualidades más notables de Acuario es su capacidad innata para ser innovadores y visionarios. Los nativos de este signo tienen una mente creativa y siempre están buscando formas nuevas y originales de abordar los desafíos que se les presentan en la vida. Bueno, esto de verdad que es algo, porque me van a decir ustedes, mis queridos Acuario, que a veces no les ha pasado de que por lo menos hacen algo o están en un proyecto y las cosas no salen como usted se lo esperaba, pero de repente a la semana siguiente o a los 3 días después resulta que haces algo y dejas a todo el mundo sorprendido. A mí me ha pasado. Lo que hace que los Acuarios sean verdaderamente inigualables es su habilidad para ser los pioneros de ideas revolucionarias que pueden cambiar el mundo. Son capaces de ver más allá de lo convencional y están dispuestos a desafiar el status quo. El status quo se refiere a que por lo menos nosotros podamos ver o prescindir de algo en algún momento determinado. Un ejemplo, habrá muchas personas que no estén muy de acuerdo contigo en tu opinión, pero al final tú terminas teniendo la razón. A eso es lo que se refiere con esto del status quo. En lugar de conformarse con las soluciones tradicionales, buscan constantemente maneras de mejorar y hacer las cosas de manera más eficiente e impactante. Bueno, lo que les estaba diciendo hace un rato, que a veces, muchas veces, hacemos las cosas y sorprendemos a todo el mundo. Cuando hace algunos días atrás no nos fue del todo bien, pero trabajamos en ello para ir construyendo algo mejor para nosotros. Esta cualidad también se refleja en su vida personal, ya que siempre están abiertos a nuevas experiencias y formas de vida. No tienen miedo de explorar lo desconocido y están dispuestos a romper barreras para lograr sus metas y sueños. Eso de explorar barreras para lograr nuestras metas y sueños, eso es muy cierto, de verdad se los digo. Y muchos de ustedes que estarán viendo este video saben que es así, porque en muchas ocasiones te cohibes de hacer muchas cosas por lograr otras. Sabes que es lo mejor para ti, ¿no? Su enfoque en la innovación y la visión de futuro los hace excepcionales en todos los aspectos de la vida. Cualidad número 2. Ya va un momento, y es que es verdad, por lo menos en ese sentido lo que se estaba diciendo es porque nosotros en la mayoría de las veces siempre pensamos a futuro. Aunque estemos trabajando en un proyecto, en lo que hagamos, sabemos que eso no es para hoy, de hoy para mañana, pero sabemos que en algunos años vamos a estar mejor. Y eso es así. Nosotros, las personas del signo Acuario, muy pocas veces estamos pensando en el ya, sino a futuro, todo el tiempo. Independencia y libertad. Esto sí es lo del signo Acuario, la independencia y la libertad. Los nativos de Acuario valoran profundamente su autonomía y no les gusta que los limiten o controlen de ninguna manera. Bueno, para llegar a una exageración así, pues tampoco, ¿no? Porque tampoco es que somos perfectos y no las sabemos todas, pero en la mayoría de los casos, pues preferimos que no nos gobiernen, que tengamos nuestro espacio y todas esas situaciones, pero también comprendemos el punto de vista de las demás personas. A esto se refiere de que tengamos todo el tiempo a una persona ahí encima, como quien dice, machacándonos todo el tiempo algo. Eso a nosotros no nos gusta. O cuando estamos en una relación y nos frustra de que tenemos que respirar, y no es para ir a hacer loqueras ni nada de eso, sino que tenemos que tener nuestro espacio de libertad. Hay muchas personas que quieren es como exprimirnos el 100% de nuestro tiempo, y a eso es lo que se refiere, y por eso es que nosotros inculcamos mucho lo que es nuestra libertad, porque así como yo te amo, te doy libertad, te doy respeto, también exijo lo mismo para mí. Prefieren seguir su propio camino en la vida y tomar decisiones basadas en su intuición y criterio personal. Es por eso lo que le digo, o sea, muchas veces nosotros al terminar una relación
preferimos durar mucho tiempo solos porque salimos ya frustrados de eso. O también esto se refiere a que por lo menos una persona, al tener la razón, no es que nosotros, como les digo, no la sepamos todas, pero bien le podemos dar la razón a esta persona simplemente por el hecho de no discutir más. Bueno, está bien, tienes la razón, no discuto más porque no pierdo mi tiempo y yo sigo con mi criterio propio sabiendo de que tú estás equivocado, pero te dejo ahí, no perdí mi tiempo. Si no comprendiste, bueno. A menudo se destacan por su capacidad de mantener su individualidad en un mundo que a veces tiende a uniformizar a las personas. Esta independencia y deseo de libertad los hace únicos en su capacidad para tomar riesgos y explorar nuevas oportunidades sin miedo a la conformidad. Están dispuestos a romper las barreras que otros pueden temer y son conocidos por su valentía para enfrentar desafíos desconocidos. Bueno, es por eso, porque hay muchas personas que a veces se frustran en el sentido de que se quedan solos, se quedaron sin pareja, o bien sea sin trabajo. Pongamos un ejemplo así. Nosotros, las personas del signo Acuario, no es que nos frustremos tanto en ese sentido, porque pues buscamos la manera de resolver, ¿no? La vida es una sola y la vida continúa y tenemos que resolver. Hay otras personas que se enfocan tanto en algo, bien sea al terminar una relación, un trabajo, entonces se dan en la cuestión de que ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo vivir más. Y no es así. La vida continúa, nosotros tampoco nos echamos a morir y tratamos de, aunque podemos sufrir de alguna manera, pues buscar la solución. Los Acuario también son excelentes pensadores independientes y no se dejan influenciar fácilmente por la opinión de la mayoría. Prefieren formar sus propias conclusiones y seguir sus propias convicciones. Lo que les estaba diciendo hace un rato con respecto a las opiniones. Un ejemplo, si una persona no quiere entrar en razón porque no quiere entrar en razón, pues simplemente lo dejamos ahí. Y te doy la razón, te la doy, pero no conforme. Y no quiero perder más mi tiempo discutiendo sobre algo que sé que no tiene sentido. Cualidad número 3. Humanitarismo y solidaridad. Estos individuos tienen una profunda empatía por los demás y una firme creencia en la justicia y la igualdad. Están dispuestos a luchar por causas que consideran importantes y a contribuir de manera significativa a hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, esto pasa mucho con respecto a que no estamos pendientes de que de repente hacemos un favor y muy pendiente de que nos lo devuelvan o que si agradecieron o no, simplemente lo hacemos de corazón. Su compromiso con el bienestar de la humanidad es una de las cualidades que más los distingue. Lo que les estoy diciendo, por eso pasa muchas veces de que, no sé si les ha pasado, que yo estoy seguro que es así, de que muchas personas nos buscan porque sabemos que muy pocas ocasiones les vamos a decir que no, porque somos muy humanitarios, siempre estamos ahí al servicio, muy bien sea de que no podemos hacer un favor, pero siempre hacemos todo lo posible por hacer el favor, como buscando la solución a los problemas de los demás. Los Acuario tienen una capacidad natural para ver más allá de sí mismos y para comprender las necesidades y preocupaciones de los demás. Esto los convierte en excelentes defensores de los derechos humanos, en activistas sociales y en personas que están dispuestas a liderar iniciativas en beneficio de la comunidad. Es verdad, por lo menos a mí me frustra y yo sé que a muchos de nosotros es así, de ver a alguien que está mal y si lo podemos ayudar, pues independientemente de si lo agradecen o no, pues nos vamos conformes de que hicimos lo mejor y hicimos lo correcto, ¿no? Cualidad número 4. Mentalidad abierta y tolerancia. Los Acuario destacan por su mentalidad abierta y su extraordinaria tolerancia hacia las diferencias, lo que los convierte en individuos excepcionales en el zodiaco. Tolerantes, porque somos muy tolerantes, lo que les estaba diciendo. Esto se refiere más o menos al punto anterior, de que siempre llegan a nosotros personas, pues muy pocas veces solemos decir que no. Nosotros hacemos todo lo posible de que esta persona se sienta bien. Estos nativos tienen una capacidad innata para aceptar a las personas tal como son, sin juzgarlas por su género, orientación sexual, religión o antecedentes culturales. Están dispuestos a comprender y respetar las perspectivas y experiencias de los demás, lo que los hace extremadamente versátiles y adaptables en diversas situaciones sociales. Su mentalidad abierta
también se refleja en su disposición para explorar diferentes puntos de vista y considerar nuevas ideas. Bueno, esto es más o menos lo que ya hablamos como que en el tercer punto o el segundo punto, de que nosotros tenemos nuestras ideas, mientras que nosotros sepamos, comprendamos por nosotros mismos que estamos en lo correcto, aunque independientemente de que muchas personas no estén de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Están abiertos a la diversidad de opiniones y no temen cuestionar las creencias establecidas. Esto los convierte en excelentes conversadores y compañeros de equipo, ya que fomentan un ambiente de diálogo y aprendizaje constante. Bueno, en esto también va un poquito en llevar la contraria, de que nosotros podamos llevar la contraria siempre y cuando el tema no sea interesante. Tengamos que discutir sobre este tema para hacer entender a esta persona sobre esto, mientras que el tema sea interesante y que nos dé valor a nosotros, pero si no, pues de igual forma me retiro y ya. La tolerancia de los Acuario también se extiende a su voluntad de apoyar a aquellos que están en desventaja o que enfrentan discriminación. Son defensores apasionados de la igualdad y la justicia social, y están dispuestos a alzar la voz cuando ven la injusticia en el mundo. Por eso es que nosotros, las personas de signo Acuario, somos muy así, no sé si les ha pasado, pero somos muy apegadas con el signo Libra. Con el signo Libra nosotros somos muy apegados en ese sentido, porque Libra también es un signo que va con la justicia, y nosotros en ese sentido somos muy unidos. Cualidad número 5. Originalidad y excentricidad. Por último, pero no menos importante, los Acuario son extremadamente originales y a menudo un poco excéntricos. No tienen miedo de destacar y ser ellos mismos, lo que les hace auténticos y únicos en su estilo de vida y forma de pensar. La originalidad. Esto va en que nosotros, por mucho que nosotros veamos a otra persona que, un ejemplo, le está yendo bien y estas cosas, a pesar de que nosotros podamos hacer lo mismo, yo quiero hacerlo diferente. Bien sea que tengamos la misma idea, pero no copiarnos de esto, porque la originalidad en nosotros es algo que nos marca. Un ejemplo, hay una venta de comida en la esquina que es muy famosa y tú sabes preparar esa comida, pero tú no vas a hacer lo mismo. Tú tienes que ponerle otro sabor, otro ambiente. O sea, eres original. Esto les permite expresar su creatividad de maneras únicas y a menudo sorprendentes. La originalidad de los Acuario se manifiesta en su estilo de vida, sus intereses y sus perspectivas. Lo de la originalidad del signo Acuario es algo que lo llevamos en la sangre, y aquí tienen un gran ejemplo de este canal, porque cuando creé este canal pues yo vi canales que hablaban del signo Acuario y que de esto y que de lo otro, y yo me fui contra la corriente y dije no, yo voy a crear un canal del signo Acuario, simplemente. Yo no voy a hablar de todos los signos, simplemente voy a hablar del signo Acuario. Y yo dije, pero ¿quién va a ver mis videos? Y resulta de que gracias a esa originalidad que tuve en ese momento, pues ya pasamos los 50,000 suscriptores. Y si eres uno de esos que no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte y darle a la campanita. Continuamos. La excentricidad de los Acuario también se refleja en su habilidad para ver el mundo desde una perspectiva única y sorprendente. Esto los convierte en excelentes conversadores y compañeros de aventuras, ya que siempre tienen algo nuevo y emocionante que aportar a las experiencias compartidas. Bueno, muchas veces nos quedamos sin ideas, ¿no? Pero intentamos de resolver. Y estos fueron los 5 puntos y cualidades del signo Acuario que nos hacen inigualables. Menos mal y estos 5 puntos no fueron malos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido, lo puedo seguir haciendo, reaccionando a videos y dar nuestras opiniones. Y déjame un comentario a ver qué te ha parecido las 5 cualidades del signo Acuario que nos hacen inigualables. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.